gracias por orar conmigo y tengan en cuenta ese principio. Lo anunciaremos en cada domingo de aquí hasta el domingo 31. Y ahora sí, vamos a lo que me imagino que ustedes quieren escuchar, y es la experiencia de los hermanos que acaban de pasar recién por el agua, mojaditos. Pero pues, pero no en el mal sentido, mojados en el bueno. José, deja de rascarte los ojos y esta es tu oportunidad. Dinos todo lo que me dijiste que ibas a decir. Cuéntanos, José, si quieres yo te puedo ayudar de todas maneras en la conversación. Te conocemos hace un par de meses, viniste con tu familia, con tus tíos, exacto, a congregarte con nosotros. Creo que eso fue casi una casualidad o causalidad. Vinieron accidentalmente y de repente Dios tenía algo para ti aquí. Hace un ratito te bauticé y los hermanos fueron testigos de eso. Contanos un poquito cómo fue tu experiencia, cómo el Señor te trajo, te sedujo y ahora estás hasta bautizado y todo. ¿Lo que quieras? Sí, y así, lo que quieras. Buenos días. Mi nombre es José Rodríguez. Pues yo conocí de Dios desde los 16 años. Fui criado aquí en Los Ángeles. Falleció mi madre y me fui de aquí, me fui para Bakersfield. Estuve 7 años allá. Anduve en cosas que pues tal vez ahorita estuviera muerto o estuviera en el hospital. Las oraciones de mi tía parece que sí funcionaron. Me vi acorralado, ya no había trabajo, ya no había ni qué hacer, y estando con mi tía hay muchas reglas y eso es lo que a mí no me gustaba. Y pues dije, pues ni modo, voy a tener que ir a las reglas y estar ahí con ella. Y gracias a Dios aquí estoy y volví a la casa de Dios. Y hoy me acaban de bautizar. ¿Qué es exactamente tu expectativa de tu vida en Cristo de aquí en adelante? ¿Qué esperas que te suceda? ¿Qué esperas del Señor de aquí en adelante? Bendiciones y lo mejor. ¿Y tu compromiso a servirle? Exactamente, 100%. Ustedes lo escucharon, ¿no? Ok, perfecto. Dios te bendiga. Un testimonio muy profundo el de José, obviamente es una cosa muy breve. Tuve el honor de acompañarlo en un pequeño tiempo en su proceso. Solamente el Señor es capaz de hacer cosas como estas. Solamente el Señor, te lo digo. Sirvo al Señor hace bastante tiempo, no me dejo de asombrar que solamente Dios hace cosas como esta. Llama a los suyos, los hace regresar a casa. Venimos todos machucados, golpeados, zarandeados. El Señor nos agarra, nos sana, nos restaura y nos pone otra vez para ser parte de su grey. Eso es una cosa maravillosa. Dios te bendiga, José. Tantas cosas por delante que vienen, preciosas. También tenemos a Kiara. Kiara es una jovencita que va a pasar por acá. Ella es soltera. Es soltera y me dijo que no tiene apuro. Eso fue lo que me dijo, no sé si será verdad o no. La tía me podrá dar fe de eso. Kiara, contanos un poquito cómo el Señor te trajo a Estados Unidos, dónde estuviste antes y cómo fue de tu fe y cómo llegaste a bautizarte. Bueno, yo viví 2 años en Texas, estaba trabajando, vine acá, de Argentina, se nota. Bueno, viví 2 años en Texas, me mudé acá a estudiar y empecé a ir a la iglesia desde, bueno, formalmente, así como más seguido, congregarme.
a, a principio de año más o menos con una amiga que me hice en Texas, que es de Sudáfrica, Keila. Y bueno, gracias a ella fue que yo le agradecí mucho porque ella fue la que me incentivó, por así decirlo, y me motivó más que nada a venir. Y mi tía más también. Pero la verdadera razón fue mi abuela en Argentina. Cuando era muy, muy chica, creo que tenía 10 años. Pero bueno, cuando uno es chico como que no está muy interesado en venir. O bueno, yo así lo sentí. Y la experiencia, no sé qué me preguntaste. Fue muy lindo, la verdad, muy lindo momento. Ay, le estoy dando la espalda. Fui la primera en ser bautizada hoy. Medio nerviosa estaba, la verdad. Pero fue bien. Te quería agradecer por acompañarme en todo el proceso. A mis tíos también. A mi tía, que fue quien me bautizó. Y a mis primas por levantarse temprano. Que las hice levantarse temprano. Sí. Pero bueno, eso. ¿Qué es exactamente lo que esperás? ¿Qué es importante? ¿Cuál es tu expectativa? Seguir firme y no alejarme. No volver a alejarme. Eso. Dar un aplauso a Dios por eso. Gracias. Gracias. Sí, sé que Omar tuvo que irse por su bebé, que había estado aquí desde muy temprano, pero me queda alguien más. ¿Dónde está Marbella? Marbella, vente, Marbella. Marbella, ¿por qué te escondes? Si eres tan bella como tu nombre, Marbella. ¿Sí o no? Sí. Marbella, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Eran las 8 de la mañana y el pastor Mark me escribe por teléfono: Darío, vente rápido a la iglesia que hay una jovencita que te está esperando. Dije, jovencita, yo estoy casado. Me está esperando. Marbella, cuéntanos a todos. Parte de tu historia yo la sé porque lo hablamos antes, pero cuéntanos un poquito de cómo fuiste envuelta en la fe, cómo el Señor te fue guardando y cómo te trajo hasta este momento, un momento muy especial. Cuando te bauticé realmente sentí la presencia de Dios y un abrazo divino, la verdad, así es como yo lo sentí. Alguien que me traiga un pañuelo, por favor, porque aquí tenemos el club de las lloronas. O los llorones, ¿no? Algún ujier que se despierte y me traiga un papel, eso, gracias. Buenos días. Sí. Mi nombre es Marbella. Tengo 3 años de estar aquí en Estados Unidos y cuando llegué me alejé completamente de Dios y me afectó mucho. En Honduras, soy de Honduras, por cierto. Mi abuela siempre, desde muy, muy niña, me llevó a la iglesia, crecí en la iglesia, me encanta la iglesia, yo cantaba en la iglesia, pero en la adolescencia me descarrió y hoy solo le doy gracias a Dios y a mi prima, que ella fue la que me trajo a esta iglesia. Y pues estoy feliz de estar otra vez donde no debí salir, y a pesar de que la persona que me llevó a la iglesia, que me hizo crecer al lado de Dios,
no, no, ya no puede sentirse orgullosa de que volví. Yo solo espero que pueda seguir en el camino de Dios y que tenga la fuerza, la valentía de seguir viniendo, cambiar mis hábitos. Excelente. Sabemos que el Señor tiene cosas maravillosas para ti. No te voy a hacer sufrir más. Es un placer tenerte aquí, un placer acompañarte en este periodo de tu vida. Entiendo perfectamente tu deseo de honrar a tu abuelita, que no puede ahora ser consciente de tu compromiso con el Señor, pero en la vida de fe he aprendido que no hay mayor honra que exaltar a Jesús, y ese es el mayor testimonio. El Espíritu Santo da testimonio al corazón, así que yo oro para que tu abuelita, en donde está ahora, en su espíritu, sienta la alegría de saber que tiene una nieta comprometida de nuevo con el Señor para siempre. ¿Ok? Dios te bendiga. Sí. Ahora es para mí El Evangelio es asombroso. Creo que no hay cosa más maravillosa de experimentar el Evangelio tal cual como es. Porque el Evangelio no es una religión, ni tampoco es cierta cantidad de reglas. El Evangelio es vida. El Evangelio tiene que ver con el reino. Y el reino tiene que ver con el Evangelio. El Evangelio es Jesús mismo hablándote verdades del reino. El Evangelio no es una institución, una iglesia, una denominación o una religión específica. El Evangelio es vida. Lo que estás escuchando en esta mañana con los hermanos y las hermanas que nos compartieron sus propias historias es el Evangelio. Historias de redención, historias de volver a casa, historia de hijos pródigos volviendo otra vez al Señor, historia de personas involucradas en cosas que no llevaban a ningún bien y Dios otra vez seduciéndolos para volver otra vez a una vida en santidad o a una vida cerca de Él, que es lo más importante. La santidad solo es una consecuencia. Eso es el Evangelio. Y nuestro sueño como iglesia hispana, me refiero, que es lo que nos toca, es eso. Que el reino se siga extendiendo y que podamos tener evidencias como esta. No estoy hablando de cantidad de gente, porque en realidad sería lo de menos. El cementerio está lleno de gente y están todos muertos. No hablamos de número, hablamos de vida, hablamos de la presencia de Dios obrando a través de la predicación de este evangelio. Si hay algo que necesita tu corazón y el mío, es el poder de este evangelio vivo que transforma corazones hasta el día de hoy. ¿Estás entendiendo eso? ¿Le podemos dar un aplauso a esa verdad? Esta mañana quisiera hablar un poquito acerca con ustedes y acerca de un tema que tiene que ver mucho con el contexto en el que estamos, ¿no? Que obviamente es la acción de gracias. Pero quiero que lo veamos, quiero que veamos la gratitud desde un punto de vista quizás un poco diferente a lo que lo hemos visto en otras ocasiones. Quisiera que veamos la gratitud como un camino hacia una espiritualidad más profunda. Lo que intento es no enseñarte a ser agradecido como una cuestión natural de la vida que nos hace bien naturalmente. Lo que voy a intentar enseñarte es presentarte bíblicamente por qué Dios en su gracia nos pide ser agradecidos, porque tiene que ver
más con una profundidad en nuestro camino espiritual, más que simplemente portarnos bien y ser agradecidos por cuestión de ética. Tiene mucha más raíz espiritual que simplemente moral o ética. El agradecimiento es medularmente importante para el creyente porque tiene una sola razón: matar tu orgullo. Y cuando alguien es agradecido, instantáneamente está muriendo al orgullo. Está diciendo: no soy yo el que tuvo fuerzas para obtener lo que obtuve, sino que alguien más lo hizo por mí. Alguien más obró por mí. Definitivamente ustedes entenderán, hay miles de ejemplos que podría dar, de los más sencillos a los más profundos. Alguien te regala una taza de café y le dices gracias. Simplemente le dices gracias porque alguien más hizo el trabajo, alguien más se esforzó y renunció a sus minutos para prepararte un café y entonces dártelo. Y entonces uno, como recibe eso por gracia, justamente dice la palabra gracias como para cerrar la conversación y mostrar tu corazón hacia ese regalo. La vida espiritual es justamente eso: morir, asesinar al orgullo todo el tiempo, y eso justamente te va a llevar a tener una actitud de gracia en una forma no un día al año o una semana al año, sino una forma masiva, continua y constante. Leí un reporte de una universidad de Miami que hicieron un experimento con 3 grupos de gente. Al primer grupo de gente le dijeron que escribiera diariamente las cosas por las cuales estaban agradecidos. Al segundo grupo de gente le dijeron que escriba las cosas que lo disgustaba. Y al tercer grupo de gente le dijeron que escriban las cosas indefinidas, es decir, algunas buenas y otras malas, algunas por agradecimiento y la otra por disgusto. Este experimento tiene como resultado que después de 10 semanas se notó que las personas que habían escrito agradecimiento por 10 semanas consecutivas eran personas que visitaban mucho menos al médico de lo que lo hacían antes de ser agradecidos. También se notó que podían hacer ejercicio físico mucho más de lo que habían hecho hasta este momento. Este reportaje o esta entrevista la tomó también la Universidad de Harvard, y en un artículo que tiene un título muy particular dice: dar gracias te puede hacer más feliz. Dice lo siguiente, que justamente para ser más feliz o para intentar ser más feliz en la vida, no hay que simplemente buscar estímulos exteriores, sino que hay que buscar ser personas más agradecidas. Si tienes cerca o estuviste alguna vez cerca de personas que están luchando con algún tipo de adicción, cualquiera sea la adicción, te vas a dar cuenta que dentro del tratamiento que las personas que están dejando una adicción tienen que tener primordialmente cada día, casi como lavarse los dientes, es tener un papel y escribir palabras de agradecimiento. Quizás este reto sería fuerte para nosotros. Quizás aquí hay gente que es muy agradecida y tiene un gracias en la punta de la boca o de la lengua todo el tiempo, pero quizás hay gente que no, que luchamos con el agradecimiento. La gente que luchamos con el agradecimiento somos personas que damos las cosas por hecho. A mí me pasa mucho eso, lo debo reconocer. Y a ustedes que les gusta escuchar mis pecados, acá le va uno de ellos. Las cosas las doy por hecho. Yo doy por hecho que mi esposa va a amanecer al lado mío en la cama, y doy por hecho que mis hijos están saludables, doy por hecho que voy a tener una taza de café o un mate, en mi caso, para ser más santo. Doy por hecho que puedo ir a la tienda y comprarme un galón de leche, o que por lo menos tengo el dinero para hacerlo, que no es mucho ni es poco. Doy por hecho un montón de cosas, y eso me ha sido contraproducente, porque me he vuelto más familiar con las cosas que todo el tiempo aparecen en mi vida de forma gratuita, por gracia. ¿Estás entendiendo eso? Doy por hecho que mi papá me quiera, al cabo soy su hijo y soy el mejor. Doy por hecho que ustedes también me aprecian. Era la hora de decirlo.
Doy simplemente, lo doy por hecho. ¿Qué pasa cuando alguien da por hecho las cosas? Uno pierde justamente la magia, la esencia de ser una persona agradecida por ejercicio, porque aquí va el asunto de esta enseñanza. El agradecimiento también tiene que ser un hábito para formar parte de nuestra lista de ejercicios para acomodar la mente de la manera correcta. Neurocientíficamente comprobado, existe el estudio y la posibilidad, inclusive pública, de saber de que nuestras neuronas, ¿alguien trajo neuronas esta mañana? Gracias a Dios, que aquí están con nosotros. Van cambiando, van armando el camino a manera que nos vamos mostrando personas agradecidas, hasta que obviamente se te hace un hábito hacerlo. El desafío para ti y para mí en esta semana de Acción de Gracias es obviamente celebrar. ¿Qué van a comer en Acción de Gracias, por cierto? No escuché nada. Pavo, carne, tamales, asado, amén. Pozole, cranberries, algo. Arroz, dijo alguien, o jamón. No, arroz también puede ir, no importa. Y aunque está perfecto celebrar y tener una comida y compartir y tener amigos y tener familia y pasarla bien y tener un buen ambiente de agradecimiento, obviamente el reto siempre es que no sea una semana al año o un día al año. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Dice mucho. Te vas a encontrar con infinidad de pasajes que hablan de las gracias. Voy a ver uno en particular contigo primero y luego, si me alcanza el tiempo y me tienes paciencia, voy a ver un segundo pasaje. El primero es Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. Y te vas al capítulo 5 y voy a leer del verso 14 al 24. Este pasaje es una serie de consejos fabulosos para la vida. Vamos a leerlo juntos, ¿le parece? Hermanos, también rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes, en Cristo Jesús. Verso 19. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométalo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal, que Dios mismo le dé paz, los santifique por completo y los conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que lo llama es fiel y así lo hará. Este pasaje es uno de esos pasajes que se predican solos. Este pasaje es uno de esos pasajes que lo entendemos. Los que hemos leído este pasaje o la Biblia varias veces o muchas veces o algunas veces, y lo puede entender la persona que quizás está enfrentando este pasaje, insisto, por primera vez. ¿Por qué digo esto? Porque son consejos extremadamente prácticos. Son varios consejos. Obviamente el tiempo no me lo permite profundizar en cada uno, pero sí me voy a quedar en el versículo número 18. 5:18, que dice lo siguiente: den gracias a Dios en toda situación, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. ¿Lo pueden leer conmigo este verso solo? El 18, den gracias a ustedes.
La iglesia de Tesalónica era una iglesia que el apóstol Pablo mismo había fundado. Ahora no estaba físicamente con ellos por diferentes razones, sobre todo la persecución. Y entonces Pablo le escribe una carta pastoral a la iglesia que él mismo obviamente había fundado. La carta que le escribe, se la escribe desde el corazón por su agradecimiento hacia la actitud de ellos en medio de una gran persecución. Insisto, lo que le pasaba a la iglesia era que vivía una tremenda persecución. La primera razón por la cual eran perseguidos era porque ellos habían cambiado de Señor. Cuando se convierten al Evangelio, que comienzan a seguir a Cristo, el mensaje que salía de la iglesia primitiva o de la iglesia más joven era de que ahora tenían un nuevo rey. Síganme la idea, por favor. Ellos decían, Cristo es nuestro Kurios o Kyrios, como se decía en griego en aquel momento. Tenemos un solo Señor y es Jesucristo. Cuando el gobierno de Roma comienza a escuchar de que este pueblo convertido a este evangelio tenían un nuevo rey, eso lo consideraban una rebelión política, lo consideraba una rebelión a nivel nacional. Y como toda rebelión y como todo chismerío rebelde que se escuchaba en cualquier nación, el gobierno tenía y actuaba en contra de, había que matar a los rebeldes, había que sacarse de encima a los que decían que tenían otro rey y no justamente el rey o el emperador en ese momento. ¿Me están siguiendo la idea? En ese contexto Pablo escribe. Lo segundo que le pasaba a la iglesia de Tesalónica era que eran expulsados o eran dejados de lado justamente por sus familiares. Esto no era una cosa pequeña ser seguidor de Cristo en este momento, era una cosa demasiado grave. ¿Por qué? Porque, lo conocerán o lo entenderán, los militares se metían por las ventanas de las casas a buscar a la gente rebelde. Si revisa la historia de cualquiera de nuestros países latinoamericanos que tanto han sufrido a través de la historia, te darás cuenta lo que es ir en contra del gobierno. El gobierno sale con los militares y los militares ponen presión para que todo el mundo haga lo que los militares dicen que hagan. ¿Me siguen la idea? Si vienes de un país o conoces la historia de tu país, sabrás que en su gran mayoría Latinoamérica ha sufrido de lo mismo. Ahora tenemos a gente que tiene un problema con el gobierno y tenemos a gente que tiene un problema con sus familias, porque ninguno quiere ser amigo de un cristiano. Venían los soldados, te preguntaban, ¿tú lo conoces a este? Nadie quiere conocer a nadie, porque decir que lo conozco, decir que tengo otro rey, decir que soy cristiano, me metería en un gran problema y un problema hasta de muerte. El tercer problema que la iglesia de Tesalónica tenía era que justamente la comunidad no querían juntarse con ellos. Te expliqué la razón. ¿Quién quería ser amigo de un rebelde? Nadie. Eres creyente, sigues a Dios, tienes otro rey. Yo no quiero acercarme a ti, yo no quiero ser tu amigo. En este contexto tan tenebroso es que Pablo le dice a la iglesia, por favor, sean agradecidos en todo. Yo te pregunto algo, después de lo breve que te enseñé del contexto de este pasaje, ¿tú crees que esta gente tenía una razón natural para ser agradecido? Me persigue el gobierno, me persiguen mis amigos, mis parientes me dejan de lado. ¿Tú crees que naturalmente tenían una razón para ser agradecidos? ¿Verdad que no? Digo, por más santo que sean, por más que amen a Jesús con todo el corazón, por más transformación de vida, no le hablaba a nadie. No tenían amigos por ningún lado. El gobierno los perseguía, los amigos se desaparecieron, las familias los dejaron de lado. A estos sí que los borraban de Facebook. Delete. Algunos se pone ansioso cuando tu amigo no te contesta en Instagram. A esta gente sí que no le contesta. Nadie quería ser amigo de nadie. En ese desastre, a nivel relación, Dios inspira al apóstol Pablo y le dice a la iglesia, por favor, den gracias en toda situación. Y la explicación está casi inmediata, pegada a la razón por la cual en toda situación sean agradecidos. Y ahí, como una forma majestuosa, Pablo engancha la razón por la cual. La razón por la cual hay que ser agradecidos es ¿por qué? Según el versículo que estamos leyendo.
según el versículo número 8, puntualmente, ¿por qué hay que ser agradecido? Contéstense ustedes mismos, por favor, yo voy a terminar ya. ¿Por qué hay que ser agradecido? Según el verso 8, no mi cara, según el verso 8, ¿por qué hay que ser agradecido? 18, gracias. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Alguien lo dijo por acá por revelación del Espíritu. Estoy tratando de luchar con la alabanza de al lado. Póngame atención. ¿Por qué hay que ser agradecido? Predique conmigo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Esa es qué? La iglesia de Tesalónica no tenía ninguna razón por la cual ser agradecido. No había ninguna razón lógica. No estaban sentados en la mesa con un pavo y con otro pavo sentado al lado. No. No había cena, no había celebración, no había amigos, no había parientes, no había nada. A esa gente que no tenía nada, Pablo le dice, si ustedes quieren saber cuál es la voluntad de Dios, entonces sean agradecidos. ¿Estás entendiendo eso? Lo mismo para nosotros. Los chicos de la música pasen por acá y toquen más fuerte que los vecinos. Vengan por acá, por favor, los chicos de la alabanza. La razón por la cual el apóstol Pablo está insistiendo que esta iglesia desde el vamos tenga un corazón agradecido era por lo terrible del momento que estaban viviendo. Vengan conmigo muy rápido al Salmo 100. Muy rápido, casi tan rápido que le podemos ganar al pianista que viene caminando hacia el piano. ¿Me permiten decir algo fenomenal que el apóstol Pablo escribe? Lo que dije hace un rato, es un pasaje que no hace falta ni que lo explique demasiado. Sí, mantengan la puerta cerrada, por favor, y si no, váyanse a cantar con inglés. Verso 16. Miren, del pasaje anterior. Dice a esta gente que tenía 1000 desastres en su vida. Le dice, muchachos, estén siempre alegres. ¡Qué bárbaro! Pablo, ¿cómo me alegro? ¿Y de qué me alegro? Oren sin cesar. Verso 18, que lo intentamos estudiar juntos hace un rato, y el 19, y no apagues al espíritu. Así que quiere decir que ser una persona desagradecida apaga el espíritu, también te quita de la oración, porque mi atención está puesta en la queja y no en la oración, y obviamente me amarga la vida. Yo puedo terminar acá y me siento feliz de haberte comunicado lo que debía comunicarte. Si quieres volver a alegrarte, tienes que volver a ser agradecido. Si quieres volver a tener el fuego del Espíritu y sentirlo como tal, tienes que volver a ser agradecido. Y eso te va a llevar a tener una vida constante y continua de oración. ¿Y por qué hay que mantener una vida constante y continua de oración? Porque es la única, porque es tu fuente, es tu alimento. Vas al Señor, te muestra la seguridad de que estás en su presencia, bajo tu protección, bajo su cuidado, bajo su guianza, que es lo que realmente más ocupamos los creyentes. Ahora sí, Salmo 100. Dije que esto de ser agradecido es un hábito o un camino. Quiero verlo así, como si esto fuera un camino a transitar. No me voy a convertir en un tipo agradecido mañana. Voy a tener que trabajar bastante en mi actitud de ser desagradecido, o por lo menos ignorar cuántas cosas buenas me han pasado en la vida por la gracia de Dios. Y te presento 3 ideas, bien rápido. El Salmo 100 nos lo dice, vamos a sacarlo de la Escritura. Salmo 100, verso 4. Dice, entren por sus puertas y vengan a sus atrios con himnos, con alabanza, denle gracias, alaben su nombre.
lo recordarás. Esto es la imagen viva de lo que era el lugar, el templo anteriormente. Había un patio, un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Lo que dice el salmista, que vas a entrar por la puerta, o sea, por el atrio. Diríamos actualmente, vas a entrar por el parking de la iglesia. ¿Cómo? Quejándose de que vienes tarde. Peleando con el marido porque te ensució la camisa con café. Incómodo por la discusión que tuviste hace un ratito antes de venir para acá. Preocupado por todo lo que te está pasando en la vida. Lo que este salmo te dice es que esto tiene que ser un hábito. Hay que entrar. Lo dice la Biblia. Y tú me dirás lo que yo te diría a ti. Oye, no todas las semanas tengo una lista grande para agradecer. ¿Te acuerdas cómo estaba la iglesia de Tesalónica? No tenía una sola razón por la cual agradecer. Sin embargo, a ellos es quien le va dirigida esta carta. Sean agradecidos. Y cuando no encuentres una sola razón natural para ser agradecido, mírate al espejo. Y te vas a dar cuenta que estás vivo. Que estás aquí, que todavía la gracia de Dios te tiene aquí, no sé por qué, ni para qué, pero acá estás. ¿Se acuerdan del tiempo de la pandemia? ¿Se la acuerdan? Muchos se quedaron ahí. Hermanos nuestros, familia nuestra, gente santa, gente hermosa, ahí se quedaron. Tú pasaste eso y acá estás. ¿No te parece una razón grandísima por la cual ser agradecido? Entonces, ¿qué te pasa? ¿No ves que trompudo te arruga más rápido? Esto es una actitud que hay que tener continuamente. Y entonces esto es de repente como unos primeros pasos para tener una adoración genuina hacia Dios. Voy a entrar con acción de gracias porque yo vengo a adorar. Vengo a juntarme con gente para adorar, para orar, para cantar, para estar en la palabra, para estar en su presencia. Lo segundo que podemos hacer, el Salmo 100, otra vez, pero ahora el verso 3, o sea, un verso más arriba. La segunda actitud de nuestro camino es reconocer. Y el verso 3 dice lo siguiente: reconozcan que el Señor es Dios y que Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo y somos ovejas de su mismo prado. Cuando en segundo lugar eres consciente que el camino de agradecimiento te va a llevar a reconocer, vas a saber que tienes un Dios. Te quita a ti eso de la escena. Tú no eres el eje principal de todo el resto de tu vida, es Dios. Por eso digo que ser agradecido es un asesino del ego. Te quita a ti y lo pone a Él. Me parece que nos hace falta reconocer que lo que tenemos lo tenemos por gracia, por la misericordia, porque Él fue bueno y sigue siendo bueno a pesar de nosotros. ¿Sí o no? Justamente uno de los retos del pueblo de Israel era volver a recordar cuán fiel Dios había sido durante 40 años en el desierto. Y Dios les dice: no te puedes olvidar, tienes que recordar para darme gracias. Que yo, dice Dios, he sido fiel contigo durante 40 años. ¿Conoces ese pasaje? Es maravilloso. Dios es tan creativo que hasta le dice: ni siquiera tu pie se hinchó. No hubo retención de líquido en el desierto para los israelitas. ¡Qué maravilloso! Tercero y por último,
Salmo 100, ahora el verso 5. Porque el Señor es bueno, porque su gran amor perdura para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Me parece a mí que en tercer lugar el camino del agradecimiento te lleva a la reconciliación. Tienes que ser un poquitito más agradecido que lo que fuiste ayer. Y esto no tiene nada que ver con la semana de Thanksgiving. Esto tiene que ver con un hábito que como creyentes tenemos que abrazar y no perderlo de vista jamás. Hay alguien que va a sanar su corazón en el momento que le digas gracias por lo que has hecho por mí. Si eres hijo, puedes compartirlo con tus padres. Si eres esposo, puedes compartirlo con tu cónyuge. Si eres oveja, puedes agradecerle a tu Dios. Posiblemente sane la relación con ese amigo que tienes, que tantas cosas buenas ha hecho por ti y de repente no se te ha escapado un gracias todo el año. ¿Qué tal si ahora le escribes? O le hablas y le dices, hey, gracias por lo que hiciste. Gracias por estar conmigo, gracias por orar, gracias por compartir el llanto o la risa. Hay tanta gente que merece que le digamos gracias. ¿Sí o no? Porque el decir gracias, el ser agradecido reconcilia. Te conté que mi pecado es que doy las cosas por hecho. Te conté que mi pecado es a usted que le gusta saber el chisme del pastor. Te conté que mi pecado es que de repente doy las cosas por hecho. Voy a tratar fuertemente de ser una persona más agradecida. No solo en mi corazón, sino también en mi boca. Sí, cuando mi esposa me cocine, ojalá sea pronto. Se entiende todos los ejemplos bien fáciles que doy, ¿verdad? Voy a tener que intencionalmente decirle, mi amor, gracias. Y que el gracias me salga un poquito más seguido. Porque si entro a la casa y veo otra vez eso, otra vez lo de siempre. En mi casa no hay platos, no usamos platos. No usamos platos de cerámica, porque están todos rotos de todas las veces que volaron. Es que ser desagradecido envenena. Es un tóxico que se va creando en el ambiente. Cuando alguien no es agradecido es quejumbroso. Cuando alguien no es agradecido se vuelve un quejumbroso. Te invito a que te pongas en pie y en los próximos 3 minutos que tenemos le digamos al Señor, Señor, gracias. Porque me he dado cuenta que me quejo de lleno, Señor. Al saber lo que mis hermanos en Tesalónica pasaban y saber que esta carta va dirigida a ellos, que estaban pasando tanto, Señor, y esa palabra tan hermosa que les llega a ellos para alimentar el corazón y la fe. Te agradezco tanto por entender ahora en mi propia carne. Tengo tantas cosas que doy por sentado y eso me hace no ser tan agradecido a ti. O aún peor, también no me hace ser agradecido con lo que tengo alrededor. Espíritu Santo, ven otra vez sobre nosotros y ayúdanos a ser como tú quieres que nosotros seamos.
Cantemos juntos, por favor, si somos tan amables.